El almirante Armand fue destituido de su puesto como comandante de la expedición. A pesar de todo, salvar los acorazados de 118 cañones fue lo que le permitió evitar una peor consecuencia. Si los hubiera perdido, no solo habría perdido su puesto, sino que probablemente habría sido obligado a retirarse del servicio. Con los testimonios detallados de Armand y sus oficiales, Francia comenzó a reunir una nueva flota tras obtener una mejor comprensión de las fuerzas del Imperio mexicano. ¿Cómo esperan que administremos las colonias si se llevan todos los acorazados? Protestaron los funcionarios encargados de gestionar las colonias en África y el sudeste asiático, pero no lograron detener la decisión del rey y del Ministerio de Guerra. ¿Cuántas veces se necesitan acorazados en las colonias? Con las fragatas es más que suficiente para mantenerlas bajo control. No se equivocaban. Los acorazados rara vez participaban directamente en los combates. La mayoría de las veces solo se utilizaban para intimidar al enemigo. Se requerían únicamente para enfrentarse a otros acorazados. Para las demás operaciones, las fragatas eran suficientes. Pero, ¿no podrían dejar al menos un acorazado en África y otro en Asia? Pero no será posible. Su Majestad, el Rey, ha dado la orden de movilizar todos los acorazados para recuperar nuestro honor. Solo espero que ganen. Lo haremos. Asegúrate de que todas las naves se reúnan lo más rápido posible en el puerto de Brest. Ahora Francia conocía la fuerza del enemigo. El Imperio mexicano contaba con 5 acorazados, 4 fragatas blindadas, 4 monitores y 9 fragatas. 2 de sus acorazados habían quedado seriamente dañados, y 4 habían sido capturados por los franceses, por lo que solo les quedaban 7 acorazados. Además, 4 de sus fragatas estaban parcialmente destruidas, dejándoles solo 5. ¿Podremos ganar esta vez? El ministro de Guerra, Snyder, sintió una punzada de humillación ante la pregunta del rey sobre si podrían derrotar a México, pero después de haber perdido una vez, era comprensible la duda de su majestad. Estamos movilizando 22 acorazados, numerosas fragatas y bergantines, además de barcos a vapor, en una flota total de 85 naves. Incluso si México ha construido más barcos en este tiempo, la diferencia de fuerzas es insuperable. Francia había completado rápidamente la construcción de 2 acorazados que estaban casi terminados cuando comenzó la guerra, sumándolos a su flota. A pesar de las grandes pérdidas sufridas en la primera batalla contra México, todavía podían presumir de ser la segunda mayor potencia naval del mundo. El puerto de Brest, en el norte de Francia, estaba abarrotado de periodistas y ciudadanos. La primera vez que la flota partió, nadie pensaba que perderían, por lo que solo los habitantes locales prestaron atención. Pero después de la derrota, la atención de todo el país estaba puesta en ellos. Incluso los militares permitieron que el público observara de lejos, mostrando con orgullo que Francia aún tenía una poderosa flota de guerra. Con esa flota podremos ganar. Por supuesto, tiene más de 20 acorazados. Vaya, todavía nos quedan tantos barcos. Muchos ciudadanos observaban la flota con admiración y esperanzas de victoria, pero otros estaban descontentos. ¿Van a pelear otra vez? Ya es hora de firmar un tratado de paz, exclamó Louis Blanc con frustración. Aunque el número de personas en contra de la guerra había aumentado, la mayoría seguía apoyándola, en parte debido a la exitosa manipulación de la opinión pública por parte del gobierno. Esa misma opinión favorable respaldaba los preparativos del gobierno para la segunda ronda del conflicto. Joder. Bueno, ya sabíamos que esto iba a suceder. Nosotros debemos prepararnos para lo que viene después. Ya habían pasado 3 meses desde que se supo la noticia de la derrota. Durante ese tiempo, el gobierno había manipulado la opinión pública y reunido su flota. Tardaron tanto porque tuvieron que convocar a las naves dispersas por todo el mundo. Louis Blanc y sus compañeros ya habían anticipado esta situación. Lo esperaba, pero pensar en cuántos morirán por la codicia del rey me enfurece. Sí, respondió Lucien en silencio, mientras encendía un cigarro y, tras una calada, le entregaba algo a Louis. Esto es un revólver. Tenía un cañón de metal y una empuñadura de madera. Las inscripciones en francés indicaban que era de fabricación francesa. Al haber llegado tan lejos, espero que Francia gane la guerra. Pero sí, por alguna razón, perdemos entonces el rey, quien ha liderado todo esto. Debe ser el responsable. ¿No crees? Sí, tienes razón. Entonces gárdalo bien. Escóndelo con cuidado. Lucien le entregó también una cantidad generosa de balas y añadió: Pronto conseguiré más. Distribúyelos solo entre aquellos en quienes confíes. Serán útiles para nuestra revolución. Louis Blanc y Lucien Dupont se preparaban para la inminente revolución, compartiendo sus planes y recursos con determinación. Enero de 1840. ¿Me estás diciendo que la ley de reclutamiento pasó sin oposición? Sí, no había un ambiente propicio para oponerse. El diputado Robert me informó sobre la aprobación de la ley de reclutamiento. Claro, en este momento. Cualquiera que se oponga sería tildado de traidor o cobarde. Yo había orquestado esa opinión pública a través de los medios de comunicación. La ley era una normativa sobre el reclutamiento a gran escala.
Dependiendo del nivel de la guerra y el riesgo, que se dividía en 5 fases, se decidiría la cantidad de reclutas. En la última fase, la quinta, incluso las mujeres y los ancianos podrían ser llamados a filas. En la quinta fase, todos los ciudadanos, excepto los niños, serían movilizados, aunque en realidad, si se llegaba al punto de enviar a mujeres y ancianos al frente, significaría que la guerra estaba perdida y lógico sería rendirse. Sin embargo, lo importante era dejar claro que todos, sin importar su clase social, región o raza, podían ser reclutados. Estados Unidos, en la vida anterior, aunque era indiscutiblemente la nación más poderosa, tenía muchos defectos, pero también grandes virtudes. Una de ellas era el respeto hacia los soldados. La idea de que hay personas que arriesgan sus vidas para proteger el país y que gracias a ellas los ciudadanos pueden vivir en paz. Tenemos que crear una cultura que reconozca y agradezca eso. Esa conciencia y esa cultura no se construyen de la noche a la mañana. Debíamos empezar a desarrollarla ahora. Esta ley no solo estaba diseñada para una eventual necesidad de reclutamiento, sino también para fomentar la integración nacional y mejorar la percepción pública sobre los soldados. En tiempos de paz, una ley de reclutamiento tan estricta habría encontrado una feroz oposición, tanto de los republicanos como de los terratenientes. Pero la situación de guerra facilitó su aprobación sin mayores obstáculos. De todos modos, has hecho un buen trabajo logrando que se apruebe. Claro, gracias. También me aseguraré de que tengamos buenos resultados en las próximas elecciones. Confío en ello. Despaché al diputado Robert y me dispuse a retomar mis asuntos. Bien, ahora que la ley ha sido aprobada, volvamos al trabajo. Incluso en tiempos de guerra, la industrialización y el desarrollo del territorio no debían detenerse. Estados Unidos no se detiene y nosotros tampoco podemos. Al sentarme en mi escritorio, Diego entró a reportar sobre los avances. La Universidad Imperial abrirá el próximo mes y todas las obras están finalizadas. El año pasado inauguramos las facultades de Ingeniería, Ciencias Naturales, Administración de Empresas y Humanidades. Este año se sumarán las facultades de Derecho, Medicina y Artes, haciendo un total de 7. Perfecto. Es hora de empezar a planificar una segunda universidad. Ponte en contacto con los republicanos para ello. Señor. Aunque me encantaría construir varias universidades a la hora que ya tenemos experiencia, la falta de personal capacitado lo hacía imposible. Además, aunque produjéramos muchos graduados de golpe, no habría suficientes empleos para todos, lo que solo generaría más desempleo. No había más remedio que expandir la educación poco a poco. Además de la universidad, revisé el progreso de otros proyectos industriales y de infraestructura, ferrocarriles, presas, sistemas de irrigación y complejos de vivienda a los trabajadores urbanos. En su mayoría, bastaba con recibir los informes por carta y responder, pero había algunos proyectos que requerían mi presencia. Finalmente, el arma secreta que llevaba tiempo preparando estaba lista para ser desplegada. Ya habían pasado 3 meses desde que se supo que Francia estaba preparando su segundo ataque. Tras nuestra victoria en la primera batalla naval, la tensión había disminuido un poco, pero ahora estaba volviendo a aumentar. Los 2 acorazados blindados que votamos hace 3 meses, junto con otros 2 recién lanzados el mes pasado, se unieron formalmente a la flota y estaban listos para las operaciones. Como habíamos estado entrenando a más soldados en previsión del lanzamiento de 2 nuevos acorazados blindados en 2 meses. La integración fue rápida. Los 4 acorazados se construyeron con el mismo diseño, lo que permitió que los tripulantes se adaptaran sin problemas. Sabía que vendrías, padre. Por supuesto. Es algo que has preparado durante mucho tiempo. Y debo decir que se ven impresionantes. Será costoso, pero su rendimiento está asegurado. Cada uno de estos buques estaba a 650,000 pesos. Si consideramos que un acorazados estándar de 300,000 pesos ya era difícil de construir para la mayoría de los países, estos barcos, literalmente, naves cubiertas de dinero. Los monitores y las fragatas blindadas no fueron más que pasos intermedios hacia la construcción de estos acorazados. Se trataba de enormes buques con un tamaño similar al de un acorazado de 90 cañones, pero con un casco de madera reforzado con blindaje de hierro. Su armamento era modesto, solo 12 cañones. Cada extremo de la nave en proa y popa contaba con una torreta principal con un par de cañones de 300 milímetros, ligeramente más pequeños que los cañones de 350 milímetros instalados en los monitores. Después de construir los monitores, quedó claro que los cañones de mayor calibre eran problemáticos, se rompían con frecuencia debido a su tamaño excesivo y tardaban demasiado en recargarse. Tomar más de 10 minutos para disparar un solo tiro, eso no tiene sentido. El calibre de 300 milímetros era ideal. La recarga era rápida, y los disparos podían causar un daño considerable a los acorazados enemigos. Además, contaba con 8 cañones secundarios de 230 milímetros, 4 en cada lado del barco. Estaban fijos en la cubierta, con un ángulo de disparo de 150 grados hacia los lados y una elevación limitada a 30 grados.
En el puerto de Veracruz, la vista era impresionante. Los acorazados capturados, junto con los barcos adicionales que se habían construido, creaban un espectáculo impresionante. Antes de la inminente segunda batalla contra Francia, mi padre volvió a motivar a las tropas, mientras yo conversaba con los capitanes de los acorazados. Es un buque impresionante, Alteza. No puedo esperar para mostrarles a los franceses el poder de este barco. Jajaja, Francia será la primera en probarlo. La velocidad real está a la altura de las expectativas. Sí, con solo la máquina de vapor es tan rápido como un acorazado. Y si izamos las velas podemos superarlo fácilmente. La capacidad de maniobrar sin depender de viento nos da una gran ventaja. Eso es bueno. Aunque estos barcos no eran comparables a los acorazados tipo Dreadnought de la historia original, todavía estábamos lejos de esa tecnología. Estos buques, con un tamaño similar al de un acorazado y armados con grandes cañones, eran increíblemente pesados y la potencia de las máquinas de vapor no era suficiente para alcanzar grandes velocidades. Aún necesitaban velas para mejorar la maniobrabilidad. El armazón del barco seguía siendo de madera y el blindaje era de hierro forjado. El acero seguía siendo demasiado caro y solo se había utilizado en los grandes cañones. A pesar de los altos costos, no tuvimos otra opción más que usar acero para los cañones de gran calibre. Obtenido algunos informes de la prensa francesa. Escriben que la derrota en la primera batalla fue solo por exceso de confianza y que si lo desean, pueden aplastarnos sin esfuerzo. Espero que les enseñen una lección. Sí, Alteza. Pero no solo Francia pensaba así. Estados Unidos, Gran Bretaña y varias otras naciones europeas también estaban sorprendidas por los resultados de la batalla, aunque muchos lo atribuían a la despreocupación de Francia. Ahora les vamos a demostrar lo equivocados que están. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.